Gracias a todos los hermanos por estar en esta mañana reunidos una vez más en torno a la palabra de Dios para examinarla y sacar de ella las enseñanzas que nuestro Señor nos ha dejado, que vienen de la mismísima mente de Dios desde la eternidad y que ha sido ahora revelada a sus santos. Nos ha llegado a nosotros por medio de los apóstoles. Y quiero que veamos un capítulo, quiero que me acompañen a Juan 10, capítulo muy conocido, que habla de la parábola del redil. Juan capítulo 10, vamos a ir viendo los versículos para ir sacando de ellos las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor. Juan 10 es una parábola que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bueno, el redil es un recinto cercado en el que los pastores guardan el ganado y tiene una sola entrada, una puerta. Entonces, el Señor dice que el que sube por otra parte, no por la puerta principal, es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Isaías 40:10 dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí vemos la labor de un pastor, ¿cierto? El dueño de las ovejas apacienta su rebaño, las lleva en brazos si es necesario, las cuida, las protege, las sana, las cura. Dice el versículo 3 de Juan 10, a este abre el portero. Aquí se menciona un portero. Me tomé la molestia de buscar esta palabra en griego y significa conserje. Y el conserje es aquel que se preocupa de ver quién entra y sale. Administra la entrada y salida de un edificio, por ejemplo, en este caso del redil, qué ovejas entran y salen. Aquí entiendo yo que se refiere a Dios. Dios es el portero. Y Jesús es el pastor de las ovejas que entran y salen. Dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, de sus ovejas llama por nombre y las saca. Es tanta la preocupación de este pastor que les puso nombre a cada una y las llama por su nombre y las saca del redil, se entiende, a comer, a caminar, a buenos pastos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, va dirigiéndolas, ¿cierto? Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ya hemos visto en otras oportunidades que los pastores a veces tienen un silbido especial con el que llaman las ovejas. Pueden haber varios rebaños de varios dueños de ovejas y se juntan a comer todas, y al momento de retirarse, el pastor de un grupo de esas ovejas les da un silbido o un grito especial, y como ellas ya conocen la voz de su pastor, se separan de las demás y siguen al pastor hacia el redil para ser guardada. Esto es una habilidad muy, muy especial de las ovejas, es reconocer la voz de su pastor. Y aunque hayan varios pastores con diferentes silbidos o gritos, solamente reconocen al suyo, a su pastor, y lo siguen, van detrás de él. Tengo otro texto que está en 2 Samuel 17. Antes que David mate a Goliat, aquí vamos a conocer a un famoso pastor de la Escritura, David. Entonces, como recordamos la historia de David y Goliat, él se ofrece para ir a pelear contra este gigante. Entonces, el rey Saúl lo ve muchacho, joven, pequeño, a lo mejor medio delgado, y le dice en el versículo 33, 1 Samuel 17:33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso,
y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Entonces aquí vemos como un verdadero pastor se esfuerza por sus ovejas, las cuida, las protege, incluso a costa de su vida, porque pelear con un oso, con un león, no es cualquier cosa. Pero él tenía que hacerlo por sus ovejas, porque las amaba y las cuidaba, las ovejas de su padre. Jesús, como pastor, cuide y protege las ovejas de su padre, que le dio, de nuestro Señor. Por eso que ella habla de un portero. Este portero es Dios. Él es el dueño del redil. Y él puso a Jesús como pastor de estas ovejas que somos nosotros. Y él nos cuida, nos protege de un león, de un dragón en este caso, cierto, que es Satanás, a quien él ya lo venció en la cruz. Dice el versículo 5 de Juan 10: más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros también, ¿cierto? Al principio oímos la voz de un extraño y nos extravió del redil verdadero. Pero gracias a la misericordia de Dios, que nos abrió los ojos a la escritura, ¿cierto? Para entenderla correctamente, ahora sí que hemos podido oír la voz verdadera de nuestro pastor y ahora le seguimos. Y como dice Pablo, si es posible, incluso hasta dar la vida, si fuera necesario. Ahora no oímos cualquier voz, ya no somos llevados de aquí para allá por viento de doctrinas distintas, sino que hemos comprendido la verdadera doctrina y la sana doctrina de nuestro Señor, que es el Evangelio de Cristo, predicado y anunciado por los profetas y por los apóstoles, y enseñado por Jesucristo mismo. No conoce la voz de los extraños, mas nosotros conocemos la voz de nuestro Señor y le seguimos. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, judíos, ¿cierto? E incluso también hasta los discípulos, no entendieron qué era lo que les decía. Porque recuerden que Jesús después particularmente les enseñaba a los discípulos qué significaban las parábolas. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por lo tanto, a este redil solamente se entra por él, por Jesús. No hay otra entrada. No hay atajos, no hay que saltar cercos, porque eso sería un ladrón y un salteador. La forma legítima de entrar a este redil es por Jesucristo, porque Él es la puerta autorizada por el Padre para entrar. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí hay un versículo muy interesante que está en Hechos 5. Estos ladrones y salteadores entiendo yo que son falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías, que vinieron al pueblo de Israel dándoselas de tal, de mesías, de profetas y de maestros. Pero eran falsos, eran ladrones y salteadores. Y aquí en Hechos 5 puedo ver yo un ejemplo de estos salteadores y ladrones que vinieron antes del Señor. Dice Hechos 5:35, aquí va a hablar Gamaliel: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir,
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, que es lo que efectivamente hicieron. Lucharon contra Dios al negar a Jesucristo como el Mesías prometido a Abraham y no le reconocieron que era el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Pero las ovejas no oyeron a estos ladrones y salteadores. Hubieron unos pocos que fueron convencidos por estos hombres, pero no prosperó su doctrina. En cambio, la doctrina de nuestro Señor ha perdurado hasta estos días, hasta nuestros días, hasta los confines del mundo, hasta nosotros, ¿cierto? Amén. Llegó esta palabra anunciada por los discípulos y también por esta palabra escrita que tenemos aquí frente a nosotros. Yo soy la puerta, dice Jesús en el versículo 9 del capítulo 10 de Juan. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí, inmediatamente, yo creo que a muchos de ustedes les recuerdan estas palabras, un hermoso salmo, que es el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermosas palabras, hermano, estas. Delicados pastos, aguas de reposo. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nuestro pastor ahí siempre a nuestro lado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí David usa algo que él mismo usaba cuando era pastor, una vara y un callado. La vara a veces es lo mismo que el callado, pero el pastor podía andar con ambas cosas, una vara y un callado. La vara era un trozo de madera y el callado por lo general tenía arriba una forma circular, una vara de madera larga y de arriba doblada como una U hacia abajo. Estuve investigando esto, por qué tenía esa forma, y la verdad que tenía un fin bien práctico, que era usarlo como arma, como disuasivo, por ejemplo, contra un oso, un león, un zorro, y también era usado para tomar del cuello las ovejas, atraerlas. Por ejemplo, si quería revisarle alguna cosa al pastor a una oveja, con el callado lo acercaba a su cuello, lo rodeaba el cuello de la oveja y lo atraía hacia sí. Esa es la labor del callado. También el callado significa autoridad, autoridad. Recordemos que a nuestro Señor le fue dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Moisés, cuando golpeó la peña de Oreb y salió agua, usó el callado para hacer esto. Aarón tenía una vara que fue puesta en el arca del pacto como señal de autoridad sacerdotal, que el sacerdocio levítico era el legítimo reconocido por Dios en ese tiempo, en el pacto antiguo. Por eso que vara y callado significan autoridad. Volviendo a Juan 10, dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién creen ustedes que se refiere Jesús cuando dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir? Está claro. ¿A quién lo recuerda? Satanás. Dice Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Acá Jesús dice que el ladrón que viene al redil para llevarse las ovejas, las viene a matar. Su fin es matar estas ovejas, quitar las ovejas a este pastor verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que lo hace, por ejemplo, en Mateo 13, cuando habla de la palabra del sembrador, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13, 19. Versículo 11 de Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tal como lo hacía David, ¿cierto? Que él era capaz de enfrentarse al oso y al león. Y dice que arrebataba las presas de estos leones. Se las quitaba. Y si era necesario, incluso mataba a estos animales feroces, el león y el oso, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos arrebatados de las garras de Satanás, siendo nosotros hijos de Él. Cristo nos liberó de su garra por su muerte y resurrección. Versículo 2 dice, más el asalariado
es decir, al que le pagan por cuidar las ovejas, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Claro, porque como le pagan a fin de mes, si viene un lobo y se lleva las ovejas, una, dos, tres, si viene un león, si viene un oso, escapa porque tal no son de él, no las ama, solamente ama el dinero que le dan. Entonces huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Esa es la razón, simple. Le pagan por cuidar y nada más. No le pagan por defender las ovejas, no le pagan por cuidarlas, no le pagan por ir a rescatarlas si viene un lobo, un león, un oso. Solo le pagan. Esa es su labor. Y no le importan las ovejas. En cambio Jesús dice, yo soy el buen pastor, así con mayúsculas, ¿cierto? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nosotros conocemos al Señor, sabemos quién es, sabemos lo que hizo, sabemos lo que sufrió, sabemos qué significa lo que hizo por nosotros, su muerte, su resurrección, estar en la tumba 3 días, lo conocemos. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y aquí, a partir del versículo 16, Jesús va a poner a explicar unas cosas que nos atañen a nosotros, pero que se va a poner complicado para los judíos. Sabemos que Jesús fue enviado a la casa de Israel. Hay un caso de una mujer que quería que el Señor la curara, la sanara, pero él le dijo que no, porque él fue enviado primero a la casa de Israel y que no era lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y cómo esta mujer se ganó al Señor Jesucristo? Con su respuesta magistral que dio, sí, Señor, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta fue una extraordinaria respuesta de esta mujer, inspirada por Dios, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. Y el Señor después alabó a esta mujer por su fe y le dijo que fuera en paz, que todo lo que pidió le fue hecho, es decir, que su hija fuera sanada. Pero aquí Jesús habla de que este redil, que en el principio era solo para los judíos, y las ovejas estas eran solamente judías, aquí está dando a entender y va a declarar que no solo este redil está compuesto de judíos, sino que también hay otro rebaño, otras ovejas, que no son de este redil, pero que iban a ser incorporadas a este redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, no dos rebaños, y un pastor, no dos pastores. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, no dos rebaños y dos pastores para cada rebaño, sino que un pastor para un solo rebaño compuesto de dos tipos de ovejas, que Pablo lo aclara en Efesios 2. ¿Cierto? Estos versículos los hemos estudiado bastantes veces, las sabemos, Efesios 2, versículo 11, y aquí habla de nosotros, los gentiles. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra expectativa de vida, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí está, ¿ve? La confirmación de las palabras de Jesús. De ambos pueblos hizo uno, de ambos rediles hizo un solo redil, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Es decir, el Evangelio fue predicado tanto a judíos como a gentiles, porque por medio de él, de Jesucristo y el Evangelio, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, a este nuevo redil compuesto de judíos y gentiles. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí se cumple con Pablo la promesa del Señor Jesucristo
de que iba a juntar en uno este otro redil que somos nosotros los gentiles. Después en el versículo 17, volviendo a Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, la vida se entiende, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí, con esta afirmación, los judíos empezaron a murmurar, y dice el versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. A lo mejor entendían algo, lo que le estaba hablando del buen pastor, ¿cierto? Del rebaño, del redil, sí, todo bonito, todo bien, pero que Jesús haya recibido mandamiento de su Padre para poner su vida y volverla a tomar, ya no tenía sentido para ellos. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Este hombre está loco, ¿cómo puede hablar esas cosas? Pero otros lo defendían diciendo, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque en el capítulo anterior, capítulo 9, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Y el ciego de nacimiento le dio una clase magistral a los sacerdotes y a los fariseos, cuando les dijo en el 9:30, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca antes había ocurrido esto, nunca antes había sido sanado una persona ciega de nacimiento. No hay registro de la historia bíblica que esto haya ocurrido, está diciendo aquí el ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Este ciego les dio una tremenda lección y se enojaron y lo expulsaron. Entonces, dice el versículo 22 del capítulo 10 de Juan, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como he dicho. Esta afirmación del Señor la podemos ver cuando fue arrestado y llevado al concilio en Mateo 26. Los judíos le hacen la misma pregunta, pero ya estando arrestados, buscando forma de condenarle a muerte, después de varios intentos fallidos de falsos testigos. El sacerdote le dice en el capítulo 26, versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. No nos atormentes más el alma. Dinos si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Ese soy yo, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí Jesús está remitiendo a una profecía de Daniel 7:13. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Esta declaración del Señor sentenció su vida. Con esta declaración que Él es el
Hijo del Hombre, mencionado en Daniel 7:13, que estaba sentado a la diestra del Padre y que vendría en las nubes del cielo, lo sentenció a la muerte. Es reo de muerte, dijeron los sacerdotes. Volviendo a Juan 10, cuando dice el versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, de aquí se desprende que para ser parte del redil de las ovejas, del buen pastor, hay que creer. ¿Pero creer qué? ¿Qué era lo que no creían los judíos? Lo que Jesús acaba de mencionar acá en Mateo 26, que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, enviado por su Padre. Y esta afirmación es una afirmación simple o profunda. Creer que Jesús es el Cristo, ya sí, el Mesías, sí, lo creo, el Hijo de Dios, sí. No, pues hermanos, ¿cierto? Es más profundo que eso. Esta es una revelación directa de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pregunta a los discípulos qué creían ellos que era Él? Y Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una revelación de Dios directamente a Pedro, a los demás apóstoles, a los discípulos y a nosotros mismos. Esta frase no la dice cualquiera, solo a quienes Dios les ha revelado quién es el Cristo. La hermana de Lázaro, en Juan 11, cuando habla con ella, con Marta, y le dice, Juan 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sí, Señor, sí, yo sé que hay resurrección y que mi hermano va a resucitar en el futuro, ¿cierto? En la resurrección de los justos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Marta, yo voy a resucitar a tu hermano ahora. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto que yo soy la resurrección y que puedo resucitar a tu hermano ahora? Le dijo Marta, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. La misma declaración de Pedro. Y yo puedo ver otra declaración más en Hechos 8. Felipe y el etíope. Como recordarán, Dios le dijo que se acercara al carro para que le hablara. Dios siempre manda a alguien para que nos hable. Siempre Dios manda a alguien. Como dice Juan 6:44, nadie viene al Hijo si el Padre no le enviare. Después que Felipe le explica el texto que estaba leyendo, que era Isaías 53, dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dijo la palabra de fe más importante que podemos decir. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la fusión de dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús y Cristo. Cristo es la palabra griega de Mesías en hebreo. Jesucristo, ese es Jesús el Mesías, es el Hijo de Dios. Esta frase solamente, como hemos visto, es por revelación de Dios. Todos nosotros cuando decimos que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, nos fue revelado por el Señor. Cosa que a otros no ha revelado. Hay algunos que ven a Jesús como un derrotero simplemente, un medio por el cual
acercarse a Dios, pero no el medio en sí mismo. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. El portero no los deja entrar y no reconoce la voz del pastor. Por eso no entran al redil, porque no sois de mis ovejas, son de otro rebaño, son de otro redil, donde hay un salteador y un ladrón que va a ser presa de ellos, porque no las ama y no es capaz de dar su vida por esas ovejas y no le importan, no le interesan. Siguiendo con el relato, dice Juan, en versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿cierto? Le puso nombre incluso a cada una y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y aquí de nuevo, con esta declaración, yo y el Padre uno somos, de nuevo hubo discusión entre los judíos, a tal punto que tomaron piedras para apedrearle. Yo y el Padre uno somos. Anteriormente Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, o este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí dice, yo y el Padre uno somos, que para los judíos era ser igual a Dios. Esta declaración, yo y el Padre uno somos, para un judío era que Jesús era Dios mismo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esa era la blasfemia para los judíos. Al decir yo y el Padre uno somos, un hombre se estaba haciendo Dios. Entonces aquí Jesús va a defender estos dichos suyos. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Aquí está citando el Salmo 82. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Mire, veamos el Salmo 82, analicémoslo, para ver qué quiere decir Jesús con esto. Porque hay algunos que usan este versículo para decir que nosotros somos dioses, que Dios nos mira como dioses, por lo tanto tenemos cierta dignidad, cierto poder. Incluso hay uno por ahí que dice que los cristianos somos Jehová Junior, que muchos han reído de él por esta frase que usó, que somos Jehová chicos, Jehová pequeños. Dice el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Eso es lo que deben hacer los jueces, ¿cierto? Esa es la forma correcta de juzgar, sin hacer acepción de personas. Está diciendo aquí Asaf, dice que es un salmo de Asaf. Pero Dios dice en el versículo 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Es decir, Dios aquí está llamando dioses a estos jueces, pero les recrimina que juzgan injustamente y hacen acepción de personas. Ahora, si Dios nos estuviera llamando dioses a nosotros, o a quienes fue escrita esta palabra, a los judíos, se cae esta idea porque en el versículo 7 dice, pero como hombres pereceréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Por lo tanto, ya no son dioses inmortales, son hombres a quienes Dios, por tener autoridad de juzgar, les llama dioses. Entonces, ¿cuál es el argumento del Señor? Que si Dios llamó dioses a los hombres, ¿cuál es el problema?
que él se llame hijo de Dios. ¿Cuál es el problema que diga que él y el Padre son uno? No debería haber ningún problema, pero los judíos se escandalizaron por estas cosas y querían apedrearle porque vieron en esas palabras blasfemia. ¿No está escrito en vuestra ley, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes primero vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, juzguen bien, si son jueces, juzguen los hechos y lleguen a una conclusión acertada, verídica. Si yo hago las obras de mi Padre, creedme. Pero si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, Jesús le está diciendo, si van a juzgar mis actos, háganlo bien, juzguen verazmente. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Los judíos se daban la vista ante los hechos de Jesús, los milagros, sanidades, prodigios. Hablaban de que él había sido enviado por el Padre y que el Padre estaba juntamente con él haciendo todas esas obras. Por lo tanto, este hombre era el Hijo de Dios. Por lo tanto, podía llamarse legítimamente Hijo de Dios. Y como el Padre estaba con él, obrando juntamente, podía legítimamente decir, yo y el Padre uno somos. Pero los judíos no creían en estas cosas, no aceptaban esto. Juzgaban por la carne, por lo que veían, y no juzgaban espiritualmente. Les había sido velado entender esto que hacía el Señor, pero que a nosotros, en estos tiempos, nos ha sido revelado por gracia, por la buena voluntad de Dios, por su misericordia. Entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías enviado por el Padre, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, porque las obras que hacía, los milagros que hacía, las enseñanzas que decía, provenían de su Padre, y Dios actuaba con él juntamente. Es interesante cómo este capítulo deriva de hablar de un buen pastor, deriva a que Jesús es el Hijo de Dios y que Él y el Padre son uno. Uno en poder, en naturaleza, en esencia y en propósito. Y aquí termina este capítulo. Por tercera vez quieren prenderle, pero él se escapó de sus manos porque abandonó su tiempo, ¿cierto? Como sabemos. Él escapó varias veces de ser muerto antes de tiempo porque estaba destinado y estaba dicho que tendría que ser entregado a los fariseos y a los gentiles para ser muerto. Y dice el versículo 40, ya concluyendo este capítulo, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, solo bautizaba, ¿cierto? Pero Juan igual fue grande. Pero aquí esta gente decía, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de Jesús, era verdad. A pesar de que Juan el Bautista no hizo ninguna señal grande, notoria, espectacular, por así decirlo, todo lo que dijo del Cristo era cierto, que él era el Cordero de Dios, que es lo que dijo principalmente, ¿cierto? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es cierto, y esta gente lo reconoció. Y muchos creyeron en él allí, porque de las palabras del Señor entendieron y les cuadró en su mente, claro, si Jesús hace las obras que estaban destinadas para que las hiciera el Mesías, entonces este hombre es el Mesías. Como dijo la mujer samaritana, cuando venga el Mesías,
nos enseñará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que estoy contigo, hablando. Así que, hermano, este capítulo 10 de Juan es un hermoso capítulo que nos habla de Jesús como nuestro pastor, nuestro buen pastor, que dio su vida por las ovejas que somos nosotros. Y nosotros, en agradecimiento a este pastor, a esta ofrenda que dio por nosotros, su muerte y resurrección, le seguimos. Vamos tras él cuando nos llama, por medio de su palabra, ¿cierto? Él nos habla por su palabra, por esto que estamos leyendo ahora. Y solamente yo aquí he hablado de un capítulo y hemos encontrado mucha enseñanza de nuestro Señor. Hay muchos capítulos más y en cada uno de ellos encontramos más y profundas enseñanzas de nuestro Señor. Así que lo siento, hermanos, a estudiar las Escrituras. Nosotros los días miércoles estamos haciendo esto, leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y así hemos encontrado en tremendas enseñanzas que antes no veíamos, pero que ahora vemos claramente. Y nos damos cuenta que son tremendas cosas que el Señor nos ha dicho, que quedaron escritas en este libro. Así que, hermanos, gracias por su paciencia y es lo que les tenía preparado para esta mañana. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero dar la oportunidad a nuestro pastor, si tiene algún comentario, seguramente lo tendrá, respecto a enriquecer también aún más este estudio que le agradecemos a nuestro Dios y a nuestro hermano John también por habernos entregado. Pastor. Poco que decir, muy bueno el estudio, agradecido del hermano que Dios le haya inspirado a tocar este tema que también nos hemos tocado en otras veces y cada vez lo hemos más enriquecido. Así que muchas gracias por eso. Y solo decir que comento solo de lo más cercano. Nosotros creemos hoy que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a morir por nuestros pecados y por su muerte en la cruz somos puestos en paz con Dios. Nuestros pecados han sido pagados por la muerte de su Hijo. Creer que Él es el Cristo, que vino de Dios como el Cordero a dar su vida por nosotros, que está en Isaías 53, el Cordero que llevó nuestros pecados, ya nos muestra que somos sus ovejas y que estamos oyendo su voz. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz por sus pecados, eso ya usted le está demostrando, si lo cree de corazón y así lo ha confesado y se ha bautizado en el nombre de Él, creyendo en esto, o lo está conociendo y creyendo que es así, usted ya ha nacido como hijo de Dios. Y eso significa que Dios le abrió los oídos para creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Así que por eso yo siempre me fijo cuando una persona confiesa a Jesús, cómo lo confiesa, qué cree de Él. Para mí eso es lo que refleja que si es oveja del Señor o no es oveja del Señor todavía. Cuando ya claramente ha confiado en Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador, que es el Cristo de Dios, que estuvo junto a Él, que tiene la misma potestad que el Padre, como sabemos y hemos estudiado tantas veces, que la persona entiende y crea que Él es su Salvador, que vino a morir por sus pecados, cabalmente entendiendo que eso lo constituye en hijo de Dios, y que Dios lo ama por eso mismo, porque dio a su Hijo, porque también se lo ha revelado. Eso para mí es muestra de que esa oveja está oyendo la voz de Dios. Y así en muchos de los casos, o sea, en todos los casos de nuestra congregación, así sea así, que ninguno esté no oyendo la voz del Señor como estamos viendo ahora en el estudio y como aquí también haciendo notar. No sé, no es alguien, hermano nuestro por la fe, porque sea buena persona con nosotros o amigo. Nosotros debemos amar a todos, a nuestros amigos y enemigos, pero nuestros verdaderos hermanos son los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, que vino a morir por nuestros pecados. Eso es lo que nos constituye en hijos de Dios, porque así, por medio de la fe, Dios nos hace nacer hijos suyos. Y por eso la oreja es dócil. Cuando alguien llega a hablar o a comentar algo que Dios quiere revelarle a su oveja, ellas oyen a Jesús, la palabra de Jesús, claramente y la entienden. Así que eso nos distingue como ovejas, pero no hay ningún caso, no sea ya en ningún caso que alguien pueda llamarse que ha nacido de Dios, sino ha creído con el, que es el Evangelio, no haya entendido la obra redentora de Jesucristo
ni la esté poniendo como motivo principal de su salvación, sino que otras cosas más. Así que terminando, solo quiero decir que si nosotros estamos creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, cabalmente, como la Escritura lo enseña, debemos ser ciertos que eso es señal, y así que somos hijos de Dios, así como todos mis hermanos hoy en la congregación, que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, él con esa misma confesión de fe sincera, nos está revelando como ovejas suyas, como ovejas que por la gracia de Dios oímos su voz. Amén.